Buenos días, profesor. Mi nombre es Lizeth Mondaca, de primer año de fonoaudiología, y voy a explicar el problema 1. En un centro médico se ha observado que el tiempo promedio de espera de los pacientes es inversamente proporcional al número de médicos disponibles. Actualmente en el centro hay 6 médicos disponibles y el tiempo de espera de los pacientes es de 32 minutos. ¿En qué porcentaje debe aumentar el número de médicos disponibles para que el tiempo promedio de espera disminuya en 25%? Tenemos los datos que el tiempo de espera inicial es 32 minutos, el número de médicos son 6 médicos y el porcentaje de aumento del número de médicos no lo tenemos aún. Entonces, pasamos a calcular el tiempo de espera, que los 32 minutos es el 100%, el X es el 25%. Entonces, aplicamos la regla de 3 y tenemos que 32 minutos por 25% partido en 100% nos da 8. Entonces restamos 32 menos 8, que nos da 24 minutos. Pasamos al siguiente paso, que es los 6 médicos los multiplicamos por 24 partido en 32 minutos, que esto nos da los 8 médicos que aumentaron. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer para ver cuánto debe aumentar los médicos disponibles es que los 6 médicos los partimos en los 8 médicos que sacamos en este resultado y los 100% lo partimos en la X, que es los médicos que vamos a sacar después para aumentar. Aplicamos regla de 3, que es 8 por 100 partido en 6, que nos da 133,3. Y eso lo debemos restar en 100, que nos da 33,3. Por lo que el resultado es que debe aumentar en un 33,3% de médicos disponibles. Ya, mi nombre es Nicole Salas y yo voy a presentar el problema 2. En un hospital se realizan 3 turnos ocupando un total de 250 personas. En el primer turno se ocupa la mitad del número de personas del segundo turno, que en el tercer turno está el 28% del total de trabajadores. Determina el número de personas que trabajan en cada turno. Como planteamiento nosotros pusimos trabajadores, que son 250, el primer turno no sabemos el porcentaje, así que le pusimos una X, lo mismo para el segundo turno y en el tercer turno ya fue un 28% que lo aplica acá en el problema. Aquí nosotros pusimos X más 2X, que es igual a 72. X lo sacamos porque sale que el primer turno se ocupa la mitad del número de personas del segundo turno. O sea, X sería el primer turno. Y del doble, o sea, la mitad del número de personas sería el segundo. Va a ser 2X. Y el 72 lo sacamos del 28 para llegar a 100, o 100 menos 28 nos da 72. Y aquí después resolvimos la ecuación y eso nos dio 3X, que es igual a 72. Y eso después lo dividimos en 3, o sea, X, que es igual a 72 dividido en 3, y eso nos da 24. Y ya eso lo sabemos que es el primer turno. Ya después, para poder sacar el segundo turno, nosotros sumamos esto, que sería el 28%, que también lo indican aquí en el problema, más el 24, que fue lo que calculamos recién. Lo sumamos esos dos y nos da 52. Y eso después ya lo restamos en 100, que sería el 100%, y nos dio 48. O sea, el segundo turno sería 48% y el primer turno sería un 24%. Pero nos están preguntando que determine el número, o sea, nos están diciendo que tenemos que determinar el número de personas que trabajan en cada turno. Ya, sabemos que el primer turno es del 24%, el segundo turno es del 48% y el tercer turno es del 28%. Ahora nos está diciendo que tenemos que determinar las personas que trabajan en cada turno. En el primer turno nosotros pusimos como la regla de 3, pusimos 250, que sería la cantidad total de los trabajadores, que es igual a 100 en total. X, que es lo que queremos saber cuántos trabajadores tienen. Y acá pusimos 24, que sería el porcentaje del primer turno. Y aquí ya utilizamos la regla de 3, pusimos X, que es igual a 250 por 24 dividido 100. 250 pusimos, bueno, bajamos de nuevo la X, y aquí pusimos 250 por 24, son 6000 dividido en 100, y eso nos da 60. Lo mismo con el segundo, 250 la cantidad de trabajadores por el total, X la cantidad de trabajadores que queremos saber que trabajan en el segundo turno, y el 48% que ya sacamos anteriormente, y ahora utilizamos la regla de 3, que sería 3 es igual a 250 por 48 dividido en 100, y bajamos la X, y 250 por 48 nos da 12.000,
dividido en 100 y que eso nos da 120. Y acá lo mismo con el tercer turno, pusimos 250, la cantidad de trabajadores, por 100, que sería el total, con la X, que sería la cantidad de trabajadores que queremos saber, y el 28% que ya no me lo dicen en el problema. Aquí lo utilizamos como regla de 3 y sería X, que es igual a 250 por 28, dividido en 100, mantenemos X, pues le ponemos igual y ponemos 250 por 28 son 7000, bajamos el 100 y X dividido, o sea, 7000 dividido en 100 son 70. Y ya tenemos la cantidad de personas que trabajan en cada turno. Primer turno trabajan 60 personas, segundo turno trabajan 120 y tercer turno son 70. Y también podemos comprobarlo por la cantidad de trabajadores que son en total, serían 250. Podemos sumar 120 más los 60 y más los 70 del tercer turno. Lo sumamos, serían 0, 7, 14, serían 15 y serían 25, 250. O sea, en total son 250 trabajadores, así que nos concuerdan con lo que se dijo anteriormente. 3. Hola profesor, mi nombre es Javiera Albornoz y yo voy a resolver el problema 3. Andrés está preparándose para 2 exámenes finales en el área de kinesiología, uno sobre biomecánica y otro sobre rehabilitación. Tiene 4 semanas para estudiar y organizar su tiempo de la siguiente manera. Y estos son los datos que tenemos. 7 horas semanales para biomecánica y 6 horas semanales para rehabilitación. Le entregan los resultados y ha contestado correctamente 18 de 24 preguntas en biomecánica y 16 de 20 preguntas en rehabilitación. En la pregunta A dice que en qué examen tuvo mejor calificación. Sabemos que en biomecánica tuvo 18 preguntas buenas de 24. Entonces, sabiendo que 24 sería el 100%, tenemos que despejar cuántas notas hubiera sacado con 18 preguntas buenas. Aquí utilizamos regla de 3. Se multiplica el 18 por el 100 y lo dividimos por 24. Y esto nos daría que obtuvo un 75% de la nota. En la prueba de rehabilitación sabemos que contestó 16 preguntas buenas de 20. Si 20 preguntas era un 100%, ahora queremos saber cuál era su nota con 16 preguntas buenas. Volvemos a utilizar regla de 3, que sería multiplicar el 16 por el 100 y lo dividimos por 20. Y esto nos daría un 80%. Entonces, sabemos que Andrés obtuvo la mejor calificación en el examen de rehabilitación. El problema D dice que si la cantidad de horas de estudio es directamente proporcional con la cantidad de preguntas contestadas correctamente, ¿cuántas horas debió estudiar Andrés para obtener el puntaje máximo en biomecánica? Ya, sabemos que en biomecánica estudió 7 horas semanales por 4 semanas. Entonces tenemos que multiplicar 4, que son la cantidad de semanas, por las horas que estudió semanalmente, y esto nos daría 28. Sabemos que estudió 28 horas, y con esas 28 horas él sacó un 75%. Entonces, ¿con cuántas horas él hubiera sacado un 100% en la prueba? Ahora hacemos regla de 3. Entonces tendríamos que multiplicar 28 por 100 y lo dividimos en 75. Esto nos daría 2800, que lo dividimos por 75, y nos daría como resultado 37,3 horas que debió haber estudiado para haber sacado el 100%. Si estas las dividimos en 4, daría que él habría estudiado 9 horas semanales. La pregunta C dice, suponiendo que Andrés estudió solo 3 semanas, manteniendo su puntuación, ¿cuántas horas semanales debió dedicarle al estudio? Sabemos que las horas totales que estudió para rehabilitación sería multiplicar el 6 por las 4 semanas. Esto nos daría un total de 24 horas. Pero en el problema dice que le van a quitar una semana y queremos saber cuántas horas semanales estudió. Entonces lo que debemos hacer es las horas totales, dividirlas por 3, y esto nos daría 8 horas. O sea, en total Andrés estudió 8 horas semanales si es que le hubieran quitado una semana y hubiera mantenido su puntuación.